Tenemos la posibilidad ahora sí de conversar con Lelutier. Han venido todos, son un montón, hemos dispuesto. Me voy a acercar un poquito, no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, pero para no estar tan lejos de todos, Martín O'Connor, muchas gracias, Jorge Marona, Marcos Musto, también Tato Turano y por supuesto Carlos López Pucho. No pudo venir Carlos Núñez Cortés, decíamos recién tuvo un inconveniente familiar, un problemita de salud, pero bueno, gracias a todos por haber venido. Realmente es un honor. Yo les decía que renuncio a todo tipo de objetividad periodística porque me declaro fanático absoluto de todos ustedes. Vamos a hablar obviamente del espectáculo de Viejos Hazmerreíres que están haciendo, pero quiero arrancar un poco con esto. Hace poquito ustedes estuvieron con Ale Fantino, también un amigo de la casa, y hablaron un poquito de política, soltaron algunas cosas. Yo quería preguntarles por esto, por la corrupción que hemos visto en estos últimos años y cómo en las últimas semanas incluso ya se ha vuelto pornográfico, ¿no? A la vista de todos y cada vez se conocen más cosas. No sé quién quiere empezar, si Marcos, Carlos. Está todo dicho, está todo a la vista, ¿no? Cada vez se descubren más ilícitos y con cada ilícito más 200.000 mentiras más. Claro. Que es lo que tal vez reduciendo todo a una moneda única, es ¿cuánto en mentiras es todo esto, ¿no? Está bueno, ¿no? Como unidad de medida, poner la mentira, sí. ¿No? Porque yo pensaba que ustedes tienen obviamente un recorrido internacional muy fuerte, sobre todo en España, ahí son muy queridos y muy respetados. ¿Les comentan estas cosas en España? ¿Les dicen algo sobre Argentina? ¿Qué es lo que más le preguntan sobre Argentina cuando van afuera? Ustedes que nos representan afuera. En este momento en España están muy preocupados por la corrupción propia, digamos, claro, como para preocuparse por la nuestra, ¿no? Pero vemos que chistes nuestros que tienen que ver con lo político, con los políticos, repercuten exactamente igual, ¿no? Y el tema de la corrupción es uno muy importante. Ustedes no hacen chistes, lo conversamos hace poco en la radio, sí, específicamente sobre un político u otro político. ¿Eso es una decisión, digamos, adrede? ¿Es también un poco el secreto de que se pueda mantener en el tiempo el humor de Lelutier? Seguramente. En realidad Lelutier históricamente no tomó personajes reales para componer las obras, sino justamente que fueran irreales, o sea, claro, posibles, pero irreales. Que no fueran personas físicas conocidas, famosos. Y el caso es que en el chist que estamos haciendo en España... en España están haciendo chist. Estamos haciendo chist, en donde está lo que decía recién Carlos, de los dos políticos corruptos que van a pedirle a un músico que cambie el himno nacional. El himno, sí, claro. Funciona exactamente... maravillosamente en España hoy, y eso fue escrito hace 20 años, y funcionó diferente en los 90, como luego hace 5 años atrás aquí, y los chistes también van cambiando, depende del momento, claro, político, por ahí en el mismo mes. El mismo chiste, claro, a lo mejor. O sea, hay momentos donde por ahí la gente en marzo se ríe más y por ahí después en diciembre se conoce alguna cosa y se ríe. Lo que dice Tato es que hay algunos chistes. El texto es el mismo, sí, no se tocó ni una coma. Pero hay momentos en que un chiste tiene más impacto por el, claro, momento que está sucediendo. Por el contexto político. Sí, ahora nos está pasando... Esta semana pasó. Esto nos está pasando. ¿Con qué se está riendo ahora? En Radio Tertulia. Hay una especial. Que es increíble. Estamos hablando con Marcos sobre los conflictos en una telenovela Alma de Corazón. Sí. Y estamos hablando de una cieguita, ¿no es cierto?, que su patrona teóricamente la quiere mucho, por lo tanto no la va a despedir. Y a mí se me ocurrió cambiar el tono del mismo bocadillo que está hace tiempo. Sí. Y yo le digo, no sé, cómo están las cosas. Y es una explosión de risa. Perdón, Martín, no cambiaste nada. No, el tono cambié. No. Eso, Ahora no vayan a discutir acá, viejo. No. Hay que aclarar esto. Es el mismo tono que además el personaje se lo hacía a Daniel, que yo decía, no, yo le decía, no la va a despedir. Y él decía exactamente eso. ¿Y cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? Claro. Perdón, lo siento, pero... No, está bien. Yo le había agregado una cosa medio dramática al principio, que después la cambié. Y bueno, por supuesto hay un aplauso ahora. Increíble. Claro, estos días con el tema de la ley de la ley antidespido. Exactamente. Es impresionante eso, ¿no? Cómo el mismo texto que se mantiene y va cambiando el momento de la risa de la gente según el contexto que hay. Eso es impresionante. Sí. Pero es curioso porque el texto es exactamente el mismo desde hace... Bueno, no tanto. No, también tiene como 20 años. Pero nadie pensó que esto iba a tener actualidad política, ¿no? Claro. ¿Y ustedes, por ejemplo, lo viven diferente cuando lo dicen al texto?
en esos momentos? Digo, por ejemplo, ¿vos pensás en eso que está diciendo cuando decís ¿y cómo está la cosa? Me imagino que también es imposible desligarse de la situación. Después uno toma registro. La primera vez que la gente aplaudió, se rió demás, nos miramos porque no era era una risa común, no era una risa explosiva, y cambió la intensidad. Cambió drásticamente. Muy notoriamente. Y ahí sí dijimos, mirá dónde, en el oscuro, dijimos, mirá dónde causó efecto este bocadillo simple, que antes era una risa más que nada por el gesto nuestro, y ahora es puntualmente por la palabra. De todas maneras, perdón, por el número de los políticos que cambian el himno nacional, lo venimos haciendo hace 20 años, en algunos momentos más o menos, pero te diría que si vos sacás la foto de una función de hace 15 años y la de ahora, casi no hay diferencia incluso en la respuesta del público. En algunos lugares concretos tiene una repercusión un poco más especial, como cuando nos miramos, cuando Carlito nos dice, pero no se puede cambiar la historia, y nos miramos los dos políticos y decimos, lo único que hacemos es reír, ¿no? Claro. Cuando tuvo actualidad el tema del Instituto Patriótico Dorrego y demás. Claro, todo el revisionismo. Bueno, ¿no? Claro. Ahí había aplauso, porque en esos días estaba vigente el tema, ¿no? Nosotros cuando en general traemos artistas, obviamente, como son ustedes en este caso, hablamos mucho de algo que, por lo menos en el gremio periodístico, dividió un montón y que ahora también estuvo después del premio Martín Fierro y el discurso de la Nata, que es todo el tema de la grieta, ¿no? Primero quiero saber si los afectó en lo personal o en lo artístico el tema de la grieta, si lo vieron en el público o con colegas. Y después, si con esa sensibilidad que tienen ustedes los artistas, me pueden explicar un poco qué es esto de la grieta, cómo lo ven, qué es lo que les genera. Yo creo que la grieta es una historia argentina. Mira, yo tengo 70 años y siempre he sido, no diría antiperonista, porque para ser anti hay que ser militante. Claro. No he sido peronista, digamos. Y para mis amigos peronistas yo era gorila. Es decir, me ponían automáticamente del otro lado de cierta grieta, digamos. Así que creo que nos acompaña en la historia. Qué sé yo, cuando yo voté a Alfonsín, por ejemplo. Voté a Alfonsín justamente, creo que, no solo porque estaba del otro lado de la grieta, sino para generar, de alguna manera, un balance contra el partido hegemónico, digamos, que siempre fue el peronismo en mi vida, ¿no? Yo siempre he sido un testigo impotente ante el peronismo, porque ponía mi voto y sabía que mi voto no iba a alterar la interna peronista, que era donde se decidía realmente quién tenía el poder a partir de ese momento, ¿no? De hecho, este puede ser el primer gobierno no peronista que termine su mandato desde 1928. Increíble. No, es muy impresionante. Increíble. Ese dato, ¿no? Ahora, por fortuna, no tuvimos grieta en el grupo. Nosotros. Claro, eso podría haber pasado, ¿no? Sí, claro, podría haber sido, sí. Ni tampoco con todos nuestros numerosos técnicos, salvo alguna excepción, pero es un grupo muy homogéneo en ese sentido. ¿Y eso, digamos, surge, ustedes creen que tiene que ver con la casualidad? ¿O no hablan de política por las dudas? ¿O se charla de política con el riesgo de que por ahí alguna opinión altisonante, digo, se han separado familias, tranquilamente podría haber repercutido en el grupo? Sí, no, yo creo que es casual, hemos coincidido sin mucho intercambio de ideas políticas, pero nos encontramos coincidiendo. Coincidimos casi con asombro en la campaña de Alfonsín, que nos vinieron a pedir apoyo individualmente. Esa fue la única vez que ustedes emitieron, ¿no? Un apoyo público. Sí, y con sorpresa, creo, porque realmente no hablábamos tanto como eso, además porque era un momento de transición muy fuerte. No, claro, obviamente. Con sorpresa nos dimos cuenta que todos queríamos apoyar esa campaña, ¿no? Y por única vez apoyamos políticamente como grupo, como Lelutier, no como individuo, ¿no? Esa fue la única vez que apoyaron como grupo. Sí. Alfonsín, mirá. ¿Y sienten que cambió algo en la Argentina después del 10 de diciembre? Digamos, ¿ven que hay algunas cosas que fueron cambiando? ¿Lo ven un poco mejor, un poco peor? Más allá de la noticia del día y de todo eso. Sí, claro, más allá de la noticia del día a día. Digo, en general, ¿cómo han vivido esta transición? Que era una transición también importante. Digo, yo lo cuento siempre a nivel personal como periodista. Tenía dudas. Yo nunca había vivido en otro gobierno que no fuera el kirchnerista. O sea, yo empecé a trabajar con el kirchnerismo y toda mi vida adulta fue con el kirchnerismo, un poco lo que vos decías recién con el peronismo. ¿Cómo vivieron esa transición? ¿Cómo la están viviendo? Yo la estoy viviendo con esperanza y con temor de que se caiga como se cayó Alfonsín, por supuesto. Claro. Con la esperanza de que, bueno, por fin, aunque sea, podamos tener bipartidismo en Argentina. Ojalá fuera tripartidismo, polipartidismo, pero que haya una democracia realmente efectiva, donde mi voto sirva, donde haya congreso, donde realmente las opiniones se discutan y no se bajen desde arriba, ¿no?
Marco, Jorge, por ahí querían agregar algo, que los veía que estaban ahí asintiendo. Sí, sí, coincido con Carlos, ¿no? Con esperanza, con curiosidad, y con esperanza de eso, de que no sea solo este gobierno el que dure, sino realmente se continúe esta línea, ¿no? Y más allá de la política, lo quiero sacar de la política, que ya hablamos un montón, perdón, es de formación profesional, no quería hacerlo, pero me fue saliendo. ¿Qué les preocupa a la Argentina, insisto, por fuera de la política, a un grupo de artistas, a un grupo que hace más de 30 años que hace reír a la gente? ¿Qué cosas son las que miran desde el punto de vista social? ¿Qué es lo que les importa? ¿Qué conexión tienen ahí con la sociedad y con el pueblo para saber más o menos a mí me qué preocupa contar, ¿no? El retraso de la cultura en general, la educación. Nosotros hacemos un humor ingenioso, se puede decir inteligente, y me dolería mucho que se perdiera el entendimiento de nuestro espectáculo, porque la cultura está en un periodo difícil, ¿no es cierto? Más que la cultura en general, me parece la educación. ¿Qué es lo que va a ser el futuro público, el Lelutier, ¿no es cierto? Que va creciendo, y sin embargo, nosotros tenemos la suerte de que los seguidores del Lelutier, como tu padre, por ejemplo, te lo ha transmitido a vos. Así es. Y a los más chiquitos también. Y vienen 3 generaciones a vernos. ¿Van chicos, por ejemplo, de qué edad los más chiquitos que van? De todas las edades. De 8 para arriba, seguro. Sí, sí, menos más también, chiquitos. Menos también. 6 años. 6 7, años, sí. Ahora, eso es muy interesante y muy curioso también, ¿no? Porque hay como un cierto prejuicio de que el Lelutier es humor para intelectuales. Y si van chicos de 8 o 10 años, pueden ser brillantes, no lo niego, pero digo, evidentemente también es un humor accesible, ¿no? Sí, seguro. Y tiene todos los niveles, ¿no? Tiene esa cosa más elaborada, Claro, más cultural, y hacia abajo más payasesco también, claro. ¿Y cómo es estos? Lo he hablado varias veces con Marcos en la radio y demás. Tenemos después para el final de la entrevista, vamos, de humilde homenaje, un fragmento de lo que hacía Daniel, ¿no? En el día a día, ¿se lo recuerda? ¿Cómo se labura? Porque un grupo, imagino que también estas cosas han ido cambiando, hay dinámicas que se modifican también. ¿Cómo laburan con eso? Daniel era un amigo y un hermano. En el día a día, te diría, en el escenario, yo lo extraño menos que en la vida. En la vida. En el escenario, Martín y Tato lo reemplazan excelentemente bien. Hacen un trabajo fenomenal. Y además, hacen un personaje propio, qué sé yo, que realmente cubre, en alguna medida cubre el vacío. Pero a un hermano se lo extraña en muchas otras circunstancias, ¿no? Lo que ocurre es que Daniel nos fue avisando con su enfermedad y un poco nos fuimos acostumbrando todos a la idea, tanto Martín y yo, que sabíamos que teníamos que hacerlo tal vez constantemente como lo estamos haciendo ahora, como ellos, que tenían que ver cómo seguía la cosa sin Daniel, aunque nos conocíamos desde hace muchos años, Martín también, pero Daniel nos fue avisando y prácticamente desde principios de 2015 empezamos a trabajar sin él, hasta agosto que falleció y bueno, ya estábamos medio acostumbrados a eso, tanto en el viejo Hazme Reíres como en el Chist, que lo estrenamos en España sin Daniel. Y usted, ahora quiero escuchar también la opinión de usted, ¿no? Pero justo Horacio Turano y Martín O'Connor, bueno, que tienen este papel, es difícil lo que les toca, ¿eh? Digamos, reemplazar a Daniel. Digo, recién hablaba de Radio Tertulia y yo naturalmente lo asocio a verlo memorizado, verlo visto muchas veces con Daniel. ¿Cómo fue ese laburo para poder estar y para poder hacerlo? Yo creo que el trabajo fundamental y más importante es no tratar de parecerse a él. Claro. Que, por un lado, es difícil, porque siempre Marcos hace una aclaración importante, que hay chistes que están puestos como si fuera una partitura y que no se pueden quitar. Y que por ahí eran acotaciones de Daniel, inventos de Daniel que quedaron como un puntillo en una partitura. Y la gente que por ahí cree que uno quiere imitarlo, no, eso está puesto ahí. El tema es cómo uno impronta y afronta con su personalidad ese personaje, que es Ramírez en este caso, en Radio Tertulia, o los políticos en Chist. Y creo yo que es una tarea difícil, pero placentera, porque gracias a Dios la respuesta del público hasta ahora ha sido muy buena.
la medida que tenemos nosotros es la risa, y gracias a Dios la gente se ríe muchísimo. Y Laura de él está revoloteando siempre por ahí, porque se siente la presencia de Daniel todo el tiempo. Tato, ¿cómo fue tu experiencia? Mira, la cosa es diferente a cualquier otra presentación o representación teatral. De pronto una primera actriz o un primer actor pueden faltar porque se enfermaron y qué sé yo, y sale el otro actor y hace el personaje. Esto es diferente porque además Daniel dentro de Lelutier era una cara muy visible, ¿no? Claro, muy reconocible. Pero yo agregaría que estar haciendo cualquier reemplazo de Lelutier, que no es el caso nuestro ahora, que estamos constantemente, claro, es muy difícil. Porque a mí me ha tocado reemplazar a todos durante muchos años. Y cuando tuve que hacer a López Pucho, tenía que ponerme en un personaje que él hace de tal manera y que yo tengo visto de esa forma. Y si no lo quiero copiar, de alguna manera algo pesco. Claro, es muy difícil. ¿no? Claro, es muy difícil. Y la peluca blanca no te quedaba. Y no me quedaba bien. No me quedaba la peluca. Bueno, pero Lelutier es diferente. Es un grupo de música, pero es además una compañía teatral y fusiona las dos cosas, que es única y que creo que Martín y yo estamos muy satisfechos y agradecidos de que nos hayan recibido y que nos hagan pertenecer. Porque hay un detalle, creo yo, que es que en el caso de reemplazar a Lelutier, no es, como dijo Tato, no es reemplazar un personaje, es reemplazar una persona, lo cual es más difícil. Porque un personaje está escrito de una manera y un actor lo puede interpretar de una u otra forma. La persona, en el caso de ellos, es mucho más complejo. Seguro. Pero estaba pensando, porque vos recién decías que reemplazaste a todo. Roberto Antía, ¿no? También es suplente de Lelutier. ¿Y él sabe los textos de todos ustedes? Bueno, él tiene que saber se supone que los tiene que saber. Se supone, ¿no? Queremos que parte. O sea, puede reemplazar a cualquiera. No, Roberto tiene que aprender los reemplazos de Marcos y de Martín. Ah, correcto. Y tenemos otro reemplazante también, que es Tomás Mayer-Wolf, que es más instrumentista y cantante y reemplaza a los demás. ¿Y ustedes de qué se ríen? ¿Qué es lo que yo no me estaba riendo. ¿Qué es lo que les causa gracia? Ustedes, como decía recién Carlos, no en el escenario, en la vida real. ¿Qué es lo que les gusta? ¿El humor absurdo? ¿Les gusta el humor de acción? ¿Qué es lo que les genera risa a ustedes? Que nos han generado risa a nosotros durante décadas y décadas. Y cada uno te va a contestar otra cosa. Quiero conocer de cada uno. Bueno, a todos Monty Python, el grupo inglés, claro, que ya no existe más, nos gusta muchísimo. Kino, Fontana Rosa... ¿qué otros en común? Las películas de Woody Allen. Woody Allen, lógicamente. Otro nacional que idolatramos y que casualmente ayer se cayó sorpresivamente en el ensayo es Luis Landricina. Luis Landricina, claro. Que admiramos y amamos. Ayer se nos apareció en el ensayo. A saludarnos. En el ensayo, claro. Sí, divino. No tuvieron función. Vive cerca de donde ensayamos, sí. Muy linda visita. Para invitarnos a un guiso carrero, como suele hacer. ¿En serio? Sí. ¿Y cumple Hace después? mucho que no vamos. Sí. Hace años ya que no, pero alguna vez... pero vino a hacer la invitación formal ayer, sí. Y siempre el humor que les divierte es este humor así vinculado a las palabras, a las historias, digo... Fontana Rosa, Monty Python, ¿tiene un humor más, no sé, de acción, más de comedia, más de ese estilo? Un clásico es Chaplin. Claro, un clásico Chaplin, en varios sentidos. No puede omitírselo si hablas de humor. Claro. Y de humor mímico, ¿no? Eso es maravilloso. Humor de acción, claramente. El caso de Tricicle o Mr. Bean. Claro, Bean. También, claro. Sí. Y es verdad que... Perdón, no, pero es verdad que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Esa es una frase que corre mucho en... Nosotros no hacemos llorar, así que no sé. Pero, hacer reír es muy difícil. Debe ser muy... Es difícil hacer reír. Es un trabajo terrible. ¿Cómo saben que un gag o que un chiste va a funcionar? ¿En qué momento se dan cuenta? Prueba y error. Cuando se ríen. Hay que probarlo. Tiene que estar frente a un público. Sí, no hay manera... No hay forma. No, por más que te guste y que estés feliz con tu chiste y vos te rías mucho y el de al lado se ría, tu amigo, tu compañero, después el público puede reaccionar de una manera totalmente diferente. ¿Y cuántas veces esperanzados en un chiste? Qué buena esta obra, obras pasa enteras de largo, que y uno no se mira. No pasa. Pero, por ejemplo, ¿cómo es el proceso? Uno escribe algo que le gusta y lo escuchan ustedes, lo aprueban todos y después se prueba con el público. Claro, se ensaya y se prueba, sí. Pero a veces pasa también que un chiste es muy bueno y está mal puesto. En lo nuestro también hay componentes teatrales, sí, el timing, exactamente.
Y la descripción la del chiste. redacción, A veces ¿no? tenés que llevar la atención del público de una determinada manera y Claro. sorprenderlo en tal instante. Y a veces con chistes que no funcionan, cuando revisamos y conjeturamos cuál puede haber sido el error, a veces enmendamos. ¿Y les pasa que se enamoran de un chiste que no prende, pero lo siguen haciendo porque a ustedes les gusta? No, para nada, ¿no? Vos sabés que en una época nosotros probábamos con amigos, después hacíamos funciones invitando a 100 personas y después comprobamos que eso no sirve para nada, porque se creaba un clima de nervios, de poca gente. Aprendimos que la única manera de probar si un chiste anda o no es intercalándolo en el espectáculo, con el público real. Lo van probando. Lo metemos intercalado en el espectáculo, con el público de Lelutier que está viendo y sabemos que se acaba de matar de risa y de aplausos en una obra que ya conocemos, a ver si se ríe o no en los lugares, ¿no? O sea, ustedes funcionan como una especie de mesa de pruebas, un espectáculo que ustedes ya saben que funciona y ahí van tirándolo. Hicimos eso muchísimo tiempo. Ir probando las cosas que iban a venir en el espectáculo siguiente en el anterior. Y metiéndolas en el medio en algún lugar sin avisarle al público, esto es nuevo. Justamente para ver la verdad científica, digamos, ¿no? Para ver la prueba. Bueno, de hecho lo seguimos haciendo. Sí, sí. Y también pasa otra cosa, afortunadamente. Así como hay chistes que le confiamos, le apostamos muchísimo y no funcionan, hay escapadas. De repente largas una cosa sin pensar que va a ser un chiste y te lo festeja el público. Por supuesto, queda... Claro. Sí. Después les quiero preguntar, ahora tengo que hacer un corte, pero quiero saber cuánto lugar hay para la improvisación en los espectáculos de ustedes, porque, qué sé yo tengo todos los DVDs de ustedes y hay uno en un momento donde se tientan un poquito y yo lo miré y dice, acá se tentaron, ¿qué habrá pasado? No sé si habrá sido improvisación, pero creo que me lo conteste después porque tenemos que hacer un corte ahora, así que estamos aquí con Lelutier. Recuerden, Alfonso Prat-Gay rompe el silencio esta noche en Los Leuco y sobre el final también Margarita Barrientos, luego de la polémica con el Papa. Seguimos con Lelutier, dale, no se vayan. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro Seguimos acá en Los Leucos, musicalizados por supuesto con la música de Lelutier, porque están ellos en este programa, están todos, han venido aquí, nos están honrando con su presencia, así que les agradezco muchísimo además que me banquen, que hoy estoy solo, no está mi viejo, y en un ratito nada más Alfonso Prat-Gay, en el peor momento económico del gobierno, así lo ha dicho el propio jefe de gabinete, Marcos Peña. Alfonso Prat-Gay rompe el silencio en Los Leucos, hace mucho que no habla, hace mucho que no da una entrevista, así que en un ratito tendremos la palabra del ministro de Economía. Había dejado planteada esta idea de... Es casi una duda personal. ¿Cuánto lugar para la improvisación tienen ustedes en un espectáculo que tiene décadas de funcionamiento? ¿Hay espacio para un chispazo? Cercano a cero, diría. ¿Sí? Tiende a cero. Sí. Marcos puede improvisar a veces. Los demás no. El que improvisaba mucho era Daniel a veces. Claro. Solía preparar en su casa alguna cosa que a veces anunciaba, miren tal momento del espectáculo que va a pasar algo, decía. Y tiraba alguna novedad, una frase, alguna cosita, una palabra a veces. O sea, que en realidad era un agregado que él le hacía, pero no que le surgía en el momento, lo preparaba. No, lo trabajaba, lo traía y lo probaba. A veces funcionaba y quedaba o podía extenderse. A veces fracasaba y ahí terminaba todo. ¿No? Y a veces Daniel era un buceador, era un minero, porque a veces venía como una idea absurda, y tiraba una idea absurda, ahí andaba muy poquito, pero insistía, la corregía un poquito y andaba un poquito mejor. Iba encontrando de pronto caminos insospechados. Realmente. Se puede encontrar eso, ¿no? El camino de la risa se puede ir encontrando. El famoso monólogo del merengue. Él encontró un montonazo de cosas improvisando, Esther Píscole. Sí, Esther Píscole, claro. Estaba la estructura básica. Con Marcos. Claro. Sí, pero después fue buscando y terminó siendo una gran escena de improvisación sucesiva, no de una noche. Ahora, esa tentada que decís que está en algún DVD que nos tentamos, no sé cuál será, pero no suele ocurrir. Era con Achi Coria, que él decía que estaban ahí con... Don Rodrigo. No está bien vista. Sí, firme Don Rodrigo y Don Rodrigo firmó la rendición. No está bien vista en Lelutier, en general. Tratamos de no tentarnos. Tratan de no tentarse. Está mal tentarse.
Bueno, si ocurre, pasa, bueno, está bien. Pero además, porque reírse genera risa en el público, digamos, y nos parece un recurso bajo, digamos. Claro, claro. Fingir que nos tentamos, por ejemplo, es una cosa muy mal vista en el Lelutier. No, claro. Es que en ese momento yo me acuerdo mucho de eso porque me acuerdo incluso que era Daniel diciendo a Chicoria y repitiéndolo incansablemente y ahí se tentaba. Y yo sentía que ahí como que los descubría a ustedes, ¿no? Como que aparecía una cosa que yo hasta ahora no había visto, que era eso de la improvisación o de la risa, que es cierto, es muy difícil de verlo. Así que no está bien vista la tentada. Lo que ocurre es que nos tentamos, eso seguro, eso sí. Todas las funciones, nos tentamos en algún momento. Lo que no hacemos es, lo que no podemos es desviarnos demasiado con la tentación. Claro. Y tampoco nos gusta demostrarla. A veces se escapa uno. Sí. Hay espacio, por ahí en la radio, que es un diálogo, aparece, el texto es tan estrambólico, tan gracioso, que por ahí alguna palabra que se le ocurre a Marcos, o algún gesto o algo que yo le digo, es una mínima... Por ahí en el público produce mucho efecto y nosotros es muy sencilla la tentación que no llegue a no poder seguir hablando, que eso es imposible. Y en el momento de la creación, de la elaboración de los espectáculos, ¿cómo es la mecánica del laburo? ¿Son todos juntos, cada uno hace una parte? ¿Cómo funciona eso? Fue por épocas. En una época éramos... colectivistas. Después fuimos dándonos cuenta que era mejor que cada cual hiciera lo que le sale, lo que hace mejor. Ahora somos más, cada uno los que escribimos nos sentamos a escribir, los que componen se sientan a componer. Claro, hay una sola letra de creación absolutamente colectiva, escrita en el momento por todos, que es la de la marcha Ya el sol asomaba en el poniente, antigua. Esa la hicimos... Entre todos. Entre todos, simultáneamente, verso por verso. Cierto. Verso a verso. Verso a verso, pero ahora es individual. ¿Esa es la que tiene traducción simultánea de Carlos Pepucho? No es esa, esa es la de... No. Ese es el regreso del indio. El regreso del indio, me había confundido con el regreso del indio. Quería preguntarles... No, la que dijo él es aquella famosa que termina con perdimos otra vez, que fue unos años antes de Malvinas, que mucha gente después pensó que había sido posterior y que lo habíamos hecho como una cargada a las situaciones. Esto que hablábamos al comienzo de la entrevista, ¿no? El texto que se mantiene y la realidad que lo va modificando aunque el texto no quiera. Sí. Claro. No, decía que les quería preguntar por el tema de la terapia de grupo, ¿no? Que siempre se habla de eso, es como una especie de tema así recontra interesante para el público, de cómo se mantuvieron tantos años juntos. ¿Hubo momentos difíciles? Sí, empezamos en el 72, cuando estaba enfermo Gerardo Massana, que era nuestro líder, y estaba mal el grupo, realmente había mucho caos, mucha crisis, y estuvimos bien en decidir ir a un psicólogo muy bueno, que era Ulloa, y ahí empezó un trabajo con él de varios años, y realmente fue muy útil. ¿Ustedes creen que le sirvió en ese momento para...? Sí, absolutamente. Nos sirvió y aprendimos muchas cosas del funcionamiento nuestro en el grupo, nuestro para con el grupo. Realmente creo que sí. Entre otras cosas, también el paso de los años. Aprendimos a respetar la opinión del otro y la idiotez del otro y reconocer que esa idiotez puede ser útil, genial, creativa y demás. Y la propia. Y reconocer la propia a veces. La propia, sí. No siempre. Fundamentalmente la propia. Martín O'Connor, Jorge Marona, Marcos Munstock, Tato Turano y Carlos López Pucho, gracias por haber venido de verdad. Gracias, Beso también a Núñez Cortés, que no ha podido venir, que estaba invitado y tuvo un problemita familiar. Gracias. Queríamos despedirnos, como prometíamos, con un pequeño tape, un mini, humildísimo homenaje a, por supuesto, Daniel Rabinovich. Gracias por haber venido, un honor absoluto que hayan estado. Gracias. Muchas gracias, Diego. Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches. ¿Por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Sí, lo escucho. Ajá. ¡Opa! Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz. Dígame, ¿qué edad tiene? Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida. En cambio, la muerte merece ser morida. Es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe?
Ante todo, según la ordenanza 3426/8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida. Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor, mejor me siento a esperar sentado.